Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo. Estamos en Vilna, la capital de Lituania. Vilna es la capital y ciudad más poblada de Lituania, localizada en la provincia homónima. Tiene una superficie de 401 kilómetros cuadrados, con una altitud media de 125 metros sobre el nivel del mar, situada en el suroeste del país. Su centro histórico es uno de los mayores y mejor conservados barrios medievales de la Europa del Este. Desde 1994 está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Vilna podrás disfrutar de visitas a museos, galerías, iglesias, parques y rica gastronomía. Bienvenidos a Vilna. El bastión de artillería de Vilna. En el siglo XVI se construyó una muralla defensiva de 2,5 kilómetros. Esta rodeaba toda la ciudad de Vilna. En esta antigua muralla defensiva de la ciudad, en el siglo XVII, edifican un bastión de artillería de forma circular. Contaba con una estructura defensiva, un bastión con una torre, espacio en forma de herradura para la artillería y un túnel que conectaba a ambos. Tanto el bastión como la muralla sufrieron daños considerables a mediados del siglo XVII. Durante la Guerra de Moscú, perdió su función defensiva. El bastión pasó a ser un vertedero de basura. Las antiguas trincheras y mampostería quedaron enterradas. En 1965 se comenzó un trabajo en el sitio y durante las 2 décadas siguientes el bastión fue desenterrado y reconstruido. Hoy en día es el único bastión de Vilna. Ha pasado a ser patrimonio de Lituania. Actualmente en su interior se aloja un museo, donde se expone una muestra de su historia, armamento y las prácticas de defensa del Gran Ducado de Lituania. Casa de Historia, Museo Nacional de Lituania. Es un espacio expositivo, donde la historia se presenta a los visitantes, no como un pasado fijo, sino como una realidad creada. Lo que sucedió en el pasado, actualmente estudiado por historiadores, arqueólogos, antropólogos e inspira a diseñadores, artistas, fotógrafos y muchos otros creadores. Recuerda, todas las exposiciones que se albergan aquí van acompañadas de actividades educativas, tanto en vivo como virtuales. El Cerro de las Tres Cruces. Aquí verás 3 grandes cruces. Fueron erigidas en el siglo XVII para hacer honor a 7 monjes franciscanos que fueron crucificados en este paraje. Las diseñó el arquitecto escultor polaco-lituano Antonio Wiegusz en 1916. Las cruces quedaron destruidas en el periodo estalinista, pero en 1989 fueron reconstruidas. Desde este lugar se obtienen unas increíbles vistas panorámicas sobre la ciudad vieja de Vilna. La Galería de Imágenes de Vilna, albergada en el antiguo Palacio Chodkiewicz, construido a principios del siglo XVII. A lo largo de la historia el palacio ha sido ampliado y reconstruido en varias ocasiones. En el siglo XIX pasó a ser un edificio de estilo clasicista tardío. Hoy es uno de los conjuntos de este estilo más interesantes en la ciudad de Vilna. En la sala del primer piso del palacio actualmente se conservan elementos de decoración interior del siglo XIX. El museo muestra una interesante colección de retratos, pinturas, esculturas, medallas, inmuebles, etc. La torre de Gedimina, atalaya, localizada sobre la colina homónima que domina la ciudad de Vilna. Al principio era parte de un castillo, ya desaparecido.
Esta es la única torre que ha sobrevivido, de las 3 que protegían el castillo superior, del complejo de castillos de Vilna, del siglo XIV, data de la época de Vytautas, gran duque de Lituania, siendo el único ejemplo de arquitectura gótica defensiva en Lituania, que se ha preservado hasta la actualidad. Desde 1960, en su interior se alberga un museo arqueológico, que a través de maquetas se muestra cómo era el castillo antiguamente. Asimismo verá armamento y material iconográfico de la antigua ciudad. La terraza de la torre está coronada por la bandera de Lituania. La iglesia de San Pedro y San Pablo. Al principio fue una iglesia de madera, destruida durante la época de la Guerra de Moscú. En 1676 adquirió su aspecto actual. Más tarde era adornada con estucos y frescos. Actualmente es sin duda una obra maestra del barroco del siglo XVII. En el interior es asombroso, ya que se pueden ver unas 2000 figuras de estuco. La iglesia de Santa Ana y Monasterio Bernardino son dos iglesias diferentes, que forman uno de los conjuntos arquitectónicos más bonitos de Vilna. El Museo de las Víctimas del Genocidio, también llamado Museo de la KGB, albergado en un edificio de estilo neoclásico, donde en 1940 fueron instaladas las oficinas de la NKVD, la antigua KGB, después de la Gestapo durante la ocupación alemana, y de nuevo a partir de 1944, la KGB hasta el fin de la Unión Soviética en 1991. El museo hace un recorrido por la historia de la ocupación soviética, la resistencia de los lituanos al Ejército Rojo durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, así como el sufrimiento y muerte de los miles de habitantes a manos de la KGB. En el sótano del mismo edificio está lo que fue la prisión para los presos políticos en aquella época. El museo cuenta con paneles escritos en lituano e inglés. El Palacio de los Grandes Duques de Lituania, edificado en el siglo XV por los gobernantes del Gran Ducado de Lituania y los futuros reyes de Polonia. Durante 4 siglos fue el centro político, diplomático y cultural de Lituania, hasta ser demolido en 1801. Las obras del nuevo palacio comenzaron en 2002, en el emplazamiento original, y se prolongaron hasta el 2018. Luego abrió al público como museo. Sus exposiciones muestran la historia y vida cotidiana de los grandes duques de Lituania, así como de otros habitantes del palacio. Sus salas también son usadas para eventos públicos, conferencias, reuniones, visitas oficiales, conciertos, etc. La Plaza de la Catedral, considerada como la principal plaza del centro histórico de Vilna. En ella podemos ver la Catedral de Vilna, la Torre Campanario y el monumento al Gran Duque Gedimina. Aquí tiene lugar celebraciones de ferias, encuentros, desfiles militares, actos públicos, religiosos, conciertos, exposiciones, etc.
La Catedral Basílica de Vilna. Este es el santuario católico más importante de Lituania. La catedral original se edificó en 1215, durante el reinado de Mindaugo, pero ha sido reconstruida y restaurada en varias ocasiones a lo largo de los siglos. Los arqueólogos han hallado fragmentos de su piso, que se exhiben en la cripta de la catedral. Después de la muerte de Mindaugo, los sucesivos gobernantes se alejaron del cristianismo, y durante más de un siglo, el templo sirvió como lugar pagano de adoración. En el año 1387, por orden del gran duque lituano y rey Jogaila, comenzó la construcción de una catedral gótica, pasando a ser la sede de la diócesis de Vilna en 1388. En 1419, el templo quedó destruido a causa de un incendio. El gobernante de Lituania en ese momento, el gran duque Vytautas, ordenó la edificación de una nueva iglesia, en estilo gótico. La edificación actual fue construida a finales del siglo XVIII, por orden del obispo Masalskis. La Torre del Campanario data del siglo XIII, formó parte de la muralla defensiva de Vilna. Más tarde, en el siglo XVI, la torre pasó a ser el campanario de la Catedral de Vilna. Tiene 57 metros de altura. Cada cuarto de hora suena sus campanas. Es posible subir a la planta superior de la torre, a 50 metros. Desde allí podrá obtener unas increíbles vistas panorámicas de la ciudad de Vilna. La Puerta de la Aurora. Esta ha sido la única puerta sobreviviente de las primeras 5 puertas originales en la muralla de la ciudad, construida entre 1503 y 1522. En la parte interna alberga una capilla, con la pintura de la Santísima Virgen María Madre de la Misericordia. Data del siglo XVII, es de estilo renacentista, al temple sobre tabla de roble y luego repintado al óleo. ¿Te gusta viajar por el mundo? ¿Quieres acompañarnos? Puedes hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y X, el antiguo Twitter.